Sinbad el marino. Señor, bajo el reinado de Harún al-Rashid, de quien acabo de hablar, había en Bagdad un pobre mandadero que se llamaba Sinbad. Un día que hacía mucho calor, llevaba una carga muy pesada de un extremo de la ciudad al otro. Cuando estaba ya fatigado por el trecho recorrido y aún le faltaba bastante, llegó a una calle por la que soplaba un agradable céfiro y que tenía el pavimento regado con agua de rosas. No pudiendo desear un viento más favorable para descansar y reponer sus fuerzas, puso su carga en el suelo y se sentó encima cerca de una casa muy grande. Se quedó embelesado en aquel lugar, pues percibió un agradable y exquisito perfume de aloe y otras sustancias olorosas procedentes de las ventanas de aquella mansión y que, mezclándose con el olor del agua de rosas, acababa de hacer el aire muy agradable. Además de esto, oyó un concierto de diversos instrumentos, acompañado por el armonioso gorjeo de muchos ruiseñores y otros pájaros propios del clima de Bagdad. Esta deliciosa melodía y el olor de variados manjares que percibía le hicieron creer que allí se daba un festín y la gente se divertía. Quiso saber quién vivía en aquella casa que no conocía por qué no había tenido ocasión de pasar por allí. Para satisfacer su curiosidad, se acercó a algunos servidores muy bien vestidos que vio en la entrada y les fue preguntando a cada uno cómo se llamaba el dueño de aquella mansión. Uno le contestó: ¿Cómo? ¿Tú vives en Bagdad y no sabes que aquí mora el señor Sinbad el marino, el famoso viajero que ha recorrido todos los mares que el sol alumbra?, dijo. El faquín, que había oído hablar de las riquezas de Sinbad, no pudo menos que envidiar a un hombre cuya condición se le antojaba tan dichosa como desgraciada era la suya. Con el alma entristecida por sus reflexiones, levantó la mirada al cielo y dijo en voz alta para que le oyesen: «Poderoso creador de todas las cosas, observa la diferencia que existe entre Sinbad y yo. Mientras él gasta pródigamente inmensas riquezas y lleva una vida entre delicias, yo he de soportar todos los días 1000 fatigas y males. ¿Cuánto trabajo para sostener a los míos, sin otro alimento que pan de cebada? ¿Qué ha hecho él para merecer un destino tan agradable? ¿Qué he hecho yo para merecerlo tan riguroso?», dijo. Dicho esto, golpeó la tierra con el pie como un hombre dominado por el dolor y la desesperación. Estaba todavía pensando tan tristes cosas cuando vio a un criado que salía de la casa en dirección hacia él. Lo cogió por un brazo y le dijo: «Ven y sígueme. El señor Sinbad, mi amo, quiere hablarte». Sinbad se quedó muy sorprendido. Después de lo que acababa de decir, había motivo para pensar que Sinbad quería maltratarlo, por lo que intentó excusarse, diciendo que no podía dejar abandonada su carga en medio de la calle. Pero el criado de Sinbad lo tranquilizó, añadiendo que él la cuidaría, e insistió tanto sobre la orden que había recibido que el faquín se vio obligado a rendirse. El criado lo introdujo en una gran sala, donde había mucha gente alrededor de una mesa llena de los más variados y exquisitos manjares. En el lugar de honor se veía a un personaje grave y venerable por su barba blanca. Detrás suyo, en pie, había algunos oficiales y domésticos dispuestos a servirle. Este personaje era Sinbad. El faquín, cuya turbación aumentó a la vista de tanta gente y de un festín tan soberbio, saludó temblando. Sinbad le dijo que se acercara y después de hacerle sentar a su diestra, le sirvió la comida él mismo y le dio un vino excelente del cual había varias botellas en el aparador. Hacia el fin del banquete, Sinbad, viendo que los comensales ya no comían más, tomó la palabra y, dirigiéndose a Sinbad, a quien trató de hermano, según la costumbre de los árabes cuando se tratan con familiaridad, le preguntó cómo se llamaba y qué oficio tenía. Él respondió: «Señor, me llamo Sinbad». Sinbad le dijo: «Estoy contento de verte, y te aseguro que la compañía aquí presente también te mira con buenos ojos, pero me gustaría oír de tus labios lo que decías no hace mucho en la calle». Sinbad, antes de sentarse a la mesa, había oído su discurso desde la ventana, y por esto lo había mandado llamar. Al oír esta pregunta, Sinbad, confuso, bajó la cabeza y murmuró: «Señor,
He de confesarte que la fatiga me ha puesto de mal humor y he pronunciado palabras indiscretas, pero te suplico que me las perdones, dijo. No vayas a creer, repuso Simbad, que soy injusto y que estoy resentido. Procuro ponerme en tu lugar. En vez de reprocharte tus lamentos, tengo compasión de ti. Pero es necesario que te saque de un error respecto a mí. Tú te imaginas sin duda que he adquirido sin dificultad y sin esfuerzo las comodidades y el reposo de que me ves disfrutar ahora. Es un error. No he llegado a este estado feliz, sino después de haber sufrido durante muchos años todas las penas corporales y del espíritu que se puedan imaginar. Sí, señores, añadió dirigiéndose a toda la concurrencia. Puedo aseguraros que mis trabajos fueron tan extraordinarios que habrían quitado a los hombres más ávidos de riquezas las ganas fatales de atravesar los mares para procurárselas. Seguramente habréis oído hablar confusamente de mis extrañas aventuras y de los peligros que he corrido sobre los mares en mis 7 viajes, y ya que se presenta una excelente ocasión, os lo voy a narrar fiel y detalladamente. No creo que os canse escucharme, dijo. Como Simbad quería contar su historia, principalmente a causa del faquín, antes de comenzar, ordenó que se llevara la carga de Hindbad al destinatario que él indicó. Después, habló en estos términos. Primer viaje de Simbad el marino. Heredé de mi familia considerables riquezas, la mayor parte de las cuales derroché en francachelas propias de la juventud. Pero salí de mi ofuscación y a fuerza de recapacitar, comprendí que las riquezas no eran inagotables y que pronto se acabarían si se administraban tan mal como yo lo estaba haciendo. Pensé además que desperdiciaba miserablemente en una vida desordenada el tiempo, que es el tesoro más precioso del mundo. Y pensé también que la última y más deplorable miseria era ser pobre en la vejez. Me acordé de estas palabras del gran Salomón, que en otro tiempo le oí decir a mi padre: es menos enojoso estar en la tumba que en la pobreza. Impresionado por estos pensamientos, reuní los restos de mi patrimonio. Vendí lo mejor que pude los muebles que poseía y me asocié con algunos mercaderes que negociaban en los puertos de mar. Antes consulté a los que me parecían mejor dotados para aconsejarme y finalmente decidí hacer fructificar el poco dinero que me quedaba y no tardé en llevar a la acción mis propósitos. Me trasladé a Basora, donde me embarqué con muchos mercaderes en un buque que habíamos fletado entre todos. Nos hicimos a la mar y tomamos la dirección de las Indias Orientales por el Golfo Pérsico, formado por las costas de la Arabia Feliz a la derecha y las de Persia a la izquierda, y cuya anchura mayor alcanza 70 leguas, según la opinión general. Fuera de este golfo, el mar de Levante, el mismo de las Indias, es vastísimo. Tiene como límites, por un lado, las costas de Abisinia y 4.500 leguas hasta las islas Bakbak. Al principio me mareé mucho, pero pronto me restablecí y desde aquel primer viaje ya nunca volví a sufrir de mareo. En el transcurso de nuestra navegación nos detuvimos en muchas islas en las que vendimos y cambiamos nuestras mercancías. Un día que navegábamos a la vela, la calma nos sorprendió frente a una isla pequeña casi a ras de agua que parecía un prado por su verdor. El capitán ordenó plegar velas y dio permiso para que saltaran a tierra los que quisieran. Yo fui de los que desembarcaron. Pero mientras nos divertíamos comiendo, bebiendo y descansando de la fatiga del mar, la isla tembló de repente y nos dio una fuerte sacudida. Desde el barco se dieron cuenta del temblor de la isla y nos llamaron para reembarcar rápidamente. Si no, decían, íbamos a perecer, pues lo que habíamos tomado como una isla era la espalda de una ballena. Los más diligentes se salvaron en la chalupa, otros se lanzaron a nadar. En cuanto a mí, me hallaba aún en la isla, quiero decir, sobre la ballena, cuando ésta se sumergió en el mar y no tuve más que el tiempo justo de agarrarme a un madero que habíamos traído del buque para hacer fuego. Sin embargo, el capitán, después de que subieron a bordo los de la chalupa y algunos de los que nadaban, quiso aprovechar el viento fresco y favorable que se levantaba y mandó izar las velas.
Entonces perdí la esperanza de alcanzar el barco. Quedé pues a merced de las olas y fui arrastrado de un lado a otro. Luché por salvar mi vida durante el resto de aquel día y la noche siguiente. Por la mañana mis fuerzas estaban agotadas y al borde de la desesperación. Una ola me lanzó por fortuna contra una isla. La orilla era alta y escarpada, y me habría resultado muy difícil escalarla si algunas raíces de árbol que el azar había conservado allí para mi salvación no me hubieran ayudado. Me tumbé en el suelo, donde permanecí medio muerto hasta que se hizo de día y salió el sol. Entonces, aunque estaba yo muy débil por los embates del mar y porque no había comido nada desde el día anterior, no cesé de arrastrarme buscando hierbas que se pudiesen comer. Encontré algunas y tuve la suerte de hallar también una fuente de agua muy buena que me valió para restablecerme. Ya repuesto, me interné por la isla sin seguir una dirección fija. Entré en una hermosa explanada, en la que vi un caballo que estaba paseando. Dirigí mis pasos hacia allá, a ratos temiendo, a ratos gozoso, pues no sabía si iba hacia mi perdición o hacia la seguridad de mi vida. Acercándome más, distinguí que era una yegua atada a un poste. Me llamó la atención su hermosura, pero mientras estaba mirándola, oí una voz bajo tierra. Y poco después apareció un hombre, vino hacia mí y me preguntó quién era. Yo le conté mi aventura, después de lo cual, dándome una mano, me hizo entrar en una gruta, donde había otras personas que se extrañaron tanto al verme como yo al verlas a ellas. Comí algo de lo que me presentaron, y cuando les pregunté qué hacían en un lugar que me parecía tan desierto, me contestaron que eran los palafreneros del rey Mirachán, soberano de aquella isla, que todos los años, en la misma estación, solían llevar allá las yeguas del rey y las ataban del modo que había visto para que las cubriese un caballo marino que salía de las aguas. El caballo, después de cubrirlas, se disponía a devorarlas, pero ellos se lo impedían con sus gritos y lo obligaban a regresar al mar. Cuando las yeguas estaban preñadas, se las llevaban, y los caballos que nacían eran destinados al rey y los llamaban caballos marinos. Añadieron que iban a partir al día siguiente y que si yo hubiese llegado un día más tarde, habría muerto indefectiblemente, porque la parte habitada de la isla estaba muy lejos y no habría podido llegar sin guía. Mientras me estaban dando esta información, el caballo marino salió de las aguas del mar, tal como habían dicho, montó a la yegua y después del acto intentó devorarla, pero debido al alboroto que armaron los palafreneros, abandonó su presa y volvió a sumergirse en el mar. Al día siguiente, tomaron el camino de la capital de la isla con las yeguas, y yo iba con ellos. Cuando llegamos, el rey Mirachán, a quien fui presentado, me preguntó quién era y por qué aventura me encontraba en sus estados. Satisfecha su curiosidad con mis explicaciones, dijo que sentía con toda el alma mis desgracias y ordenó que me cuidaran y me dieran todo lo necesario. Se cumplió su orden y yo quedé maravillado de su generosidad y de la fidelidad de sus oficiales. Como yo era mercader, frecuenté las personas de mi profesión. Buscaba especialmente a los extranjeros, tanto para saber noticias de Bagdad como para encontrar a alguno con quien pudiera volver. Pues hay que saber que la capital del rey Mirachán está situada a la orilla del mar y tiene un hermoso puerto, al que llegan todos los días barcos de diferentes países del mundo. Me complacía también la compañía de los sabios indios y me encantaba oírlos hablar. Mas nada de esto me impedía rendir honores al rey con regularidad, ni hablar con los gobernadores y reyesuelos tributarios suyos, de los que estaba rodeado. Me preguntaban 1000 cosas acerca de mi país, y yo, por mi parte, les pedía información de las cosas curiosas que podían instruirme sobre las costumbres y las leyes de sus estados. Bajo el poder del rey Mirachán existe una isla que se llama Casel. Me aseguraron que todas las noches se oía en ella el repicar de unos tambores, lo cual ha dado lugar a la opinión corriente entre los marineros de que allí habita Dejjal o el anticristo. Los mahometanos creen que el anticristo vendrá al fin de los siglos a pervertir al mundo. Solo escaparán de su dominio la Meca, Medina, Tarso y Jerusalén, preservadas por ángeles. Sentí el deseo de ser testigo de aquella maravilla y vi en mi viaje unos peces largos como de 100 o 200 codos, los cuales asustan más que dañan. Son tan tímidos que huyen cuando se golpea una tabla.
Advertí también la presencia de peces de solo un codo y que por su cabeza parecían mochuelos. A mi vuelta, estando cierto día en el puerto, una nave fondeó, y en cuanto hubo anclado, empezaron a descargar las mercancías y los mercaderes a quienes pertenecían las hicieron transportar a los almacenes. Mirando distraídamente algunos fardos y los rótulos que indicaban a quienes pertenecían, vi escrito mi nombre. Los examiné con más detenimiento y comprobé que eran los paquetes que yo había hecho embarcar en Basora. Incluso reconocí al capitán, y como él estaba convencido de que yo había muerto, le pregunté a quién pertenecían aquellos fardos. Entonces me respondió: «Sabes, venía a bordo un mercader de Bagdad que se llamaba Sinbad. Un día, hallándonos cerca de una isla, según nos pareció, saltó a tierra con otros muchos pasajeros, pero en lugar de una isla, resultó ser una enorme ballena que dormía a flor de agua. Cuando sintió el calor del fuego que habían encendido sobre su lomo para cocinar algo, empezó a moverse y se sumergió. La mayor parte de las personas que tenía encima se ahogaron, y el pobre Sinbad fue uno de ellos. Estos fardos eran suyos, y he decidido negociarlos hasta que encuentre algún familiar al que pienso entregar el beneficio y lo que quede del lote», me dijo. «Capitán», le dije, «yo soy Sinbad, al que creías muerto, y ya ves que todavía vivo. Estos fardos son mi bien, mis únicas mercancías», le dije. Cuando el capitán oyó esto, exclamó: «¡Ah, Dios poderoso! ¿De quién puede fiarse uno en estos tiempos? Ya no hay buena fe entre los hombres. Yo vi con mis propios ojos cómo moría Sinbad. Los otros pasajeros que estaban a bordo lo vieron también. ¿Y tú te atreves a decir que eres Sinbad? ¡Pero qué audacia! A primera vista pareces un hombre honrado, y sin embargo estás diciendo una horrible falsedad, con la intención de apoderarte de lo que no te pertenece», dijo. «Ten paciencia y escucha por favor lo que te voy a decir», respondí al capitán. «Bien, ¿qué vas a decirme?», inquirió. «Habla que te escucharé». Entonces le expliqué cómo me salvé y por qué aventura di con los palafreneros del rey Mirachán, los cuales me condujeron a su corte. Se estremeció con mis palabras y pronto se convenció de que yo no era un impostor, porque llegó gente de su navío y todos me reconocieron y cumplimentaron, alegrándose mucho al verme de nuevo. Finalmente, él también me reconoció y después de abrazarme, me dijo: «Alabado sea Dios, porque te ha librado de un peligro tan grande. No sé cómo decirte la alegría que esto me produce. Aquí están tus bienes, tómalos puesto que te pertenecen. Haz con ellos lo que tú quieras», me dijo. Entonces le di las gracias y encomié su honradez. Como reconocimiento, le supliqué que aceptara algunas mercancías que le ofrecí, pero las rehusó. Cogí entonces las cosas de más valor que tenía a bordo e hice algunos presentes al rey Mirachán. Como este monarca conocía la desgracia que me había ocurrido, me preguntó de dónde había sacado aquellas cosas tan raras. Le conté cómo acababa de recuperarlas, lo que le alegró mucho y me regaló otras todavía más preciosas. Me despedí de él y embarqué en el mismo buque. Pero antes cambié las mercancías que me quedaban por otras del país. Me llevé aloe, alcanfor, nueces moscadas, clavo, pimienta y jengibre. Pasamos por diversas islas y finalmente llegamos a Basora, desde donde vine a esta ciudad con valores de orden de 100.000 sequines. Mi familia me recibió y el reencuentro me valió las manifestaciones de gozo que suele causar una amistad viva y sincera. Compré esclavos de los dos sexos, tierras buenas y construí una casa grande. Fue así como me situé, dispuesto a olvidar los males sufridos y a gozar de los placeres de la vida. Al llegar a este punto de su narración, Sinbad ordenó a los instrumentistas que reanudaran su concierto, interrumpido por la explicación de su historia. Se siguió comiendo y bebiendo hasta que llegó el atardecer. Al llegar la hora de retirarse, Sinbad se hizo traer una bolsa con 100 sequines para entregárselos al faquín, a quien le dijo: «Toma, Sinbad, vete a tu casa, pero vuelve mañana y conocerás la continuación de mis aventuras». El faquín se marchó confundido por el honor y el regalo que acababa de recibir. La explicación que al llegar a su casa les dio a su mujer y a sus hijos fue muy entretenida,
y dieron gracias a Dios Providente por los bienes que les concedía a través de Sindbad. A la mañana siguiente, Hindbad se vistió mejor que el día antes y volvió a la casa del generoso viajero, quien lo recibió con una sonrisa y 1000 pruebas de afecto. Cuando estuvieron en la casa todos los invitados, se sirvió la comida y luego hubo una prolongada sobremesa. Finalmente, Sindbad les dijo a los comensales: «Señores, os suplico que prestéis atención a las aventuras de mi segundo viaje, porque son más interesantes que las del primero». Entonces, todos guardaron silencio y Sindbad habló en estos términos: Segundo viaje de Sindbad el marino. Mi decisión inicial fue la de pasar el resto de mis días tranquilamente en Bagdad, tal como tuve la satisfacción de explicaros ayer. Pero al poco tiempo, aburrido de una vida ociosa, me acometió de nuevo el deseo de navegar y dedicarme a los negocios. Compré las mercancías adecuadas y partí por segunda vez con mercaderes, cuya probidad ya conocía. Embarcamos en una buena nave y luego de encomendarnos a Dios, empezamos el viaje. Íbamos de isla en isla, haciendo cambios ventajosos. Un día bajamos a una de estas islas en la que abundaban árboles frutales, pero tan desierta que no vimos ninguna casa ni rastro de personas. Fuimos a tomar el fresco por los prados y a lo largo de los arroyos que los regaban. Mientras unos se entretenían cogiendo flores y otros fruta, yo cogí mis provisiones y un poco de vino que había traído, y me senté junto a un arroyo de agua cristalina que corría entre dos grandes árboles que ofrecían agradable sombra. Hice una buena comida con lo que tenía, y después el sueño se apoderó de mí. No sé si dormí poco o mucho, pero al despertar, la nave ya no estaba allí. Me extrañó mucho, me levanté y dirigí la mirada en todas direcciones, pero no vi a ninguno de los mercaderes que habían bajado conmigo. Sí vi la nave, pero tan lejos que la perdí de vista al poco rato. Imaginad vosotros mismos los pensamientos que pasaron por mi cabeza en aquella triste situación. Creí que me moría de dolor. Grité con todas mis fuerzas, pero me golpeaba la cabeza y finalmente me tiré al suelo. Y permanecí así postrado mucho tiempo, con 1000 pensamientos confusos y cada vez más pesarosos. Me reprochaba una y otra vez no haberme contentado con el primer viaje, suficiente para hacerme perder para siempre las ganas de navegar. Mas mis quejas eran inútiles y mi arrepentimiento no me valía. Finalmente me resigné a la voluntad de Dios y sin saber qué me iba a pasar, subí a la copa de un árbol muy alto para ver si descubría algo que me diese esperanza. En dirección al mar no se veía más que cielo y agua, pero al notar una cosa blanca en tierra, bajé del árbol y con los víveres que me quedaban, me dirigí hacia aquella blancura, la cual estaba tan lejos que era imposible distinguir qué podía ser. Cuando estuve a poca distancia, noté que se trataba de una bola blanca de una altura y un grosor extraordinarios. Al acercarme y tocarla, me pareció muy suave. La rodeé para ver si tenía alguna abertura. No la había, y me pareció imposible subir encima, pues era muy lisa. Tendría más o menos como unos 50 pasos de circunferencia. El sol estaba a punto de ponerse. De pronto se oscureció el firmamento como si lo hubiera cubierto una densa nube. Pero si esta oscuridad me asombró, mi admiración no tuvo límites al comprobar que la causaba un pájaro de dimensiones descomunales, el cual venía volando hacia mí. Pensé en el roc, ave de la que habían hablado los marineros, y supuse que la enorme bola que tanto admiraba debía ser un huevo de este pájaro. Y en efecto, se puso encima incubándolo. Al verlo venir, me apreté fuertemente contra el huevo, de modo que un pie grueso como el tronco de un árbol quedaba frente a mí. Me até con fuerza a él con la tela de mi turbante, esperando que así me llevara de la isla al día siguiente. Efectivamente, después de pasar así la noche, cuando amaneció, el pájaro se fue volando y me levantó a tal altura que no podía ver la tierra.